Cuando pensamos en creepypastas de videojuegos, casi siempre imaginamos lo mismo. Cartuchos embrujados, personajes con ojos negros o juegos que rompen la cuarta pared. Hemos visto creepypastas bastante conocidos. Lavender Town, en Pokémon, Ben Draumer, en The Legend of Zelda. Pero existe otro tipo de horror, uno más silencioso, más incómodo. Historias de videojuegos que no buscan asustarte, sino que buscan perturbar todo lo que está dentro de ti. Juegos que no tienen fanarts, ni wikis, ni gameplays en YouTube, o bueno, casi todos. Solo relatos, fragmentos y uno que otro testimonio de gente que habla diciendo que los jugó o los conoce. Y hoy vamos a hablar de 3 de esos casos. No son tan populares, no están de moda y precisamente por eso son mucho más inquietantes. Iniciamos con Killswitch. Killswitch comenzó como un rumor disperso en foros antiguos relacionados con desarrollo de videojuegos y simulación militar. No apareció como creepypasta desde el inicio, más bien apareció como una advertencia. Usuarios anónimos hablaban de un proyecto experimental, supuestamente desarrollado con asesoría militar, cuyo objetivo no era que te divirtieras, sino era crear una simulación de combate lo más realista posible hasta ese momento, que estamos hablando de inicios de los 2000. Según los relatos, Killswitch eliminaba casi todo lo que conocemos como videojuegos estilo shooters. No tenía una interfaz. Tampoco existía un mapa por el cual tenías que guiarte. No tenían objetivos ni ningún tutorial para que pudieras avanzar. El jugador simplemente aparecía en un lugar lleno de conflictos. No había música que te indicara que estabas en un peligro abrumador. Tampoco había sonidos heroicos, ni disparos, ni nada de lo que normalmente en un shooter aparecería. Pero solo había el ruido del ambiente y de la nada un silencio y tensión constante. Lo que convirtió a Killswitch en una leyenda no fue exactamente lo que te acabo de contar, o sea, su contenido, sino cómo hacía sentir a quienes juran haberlo jugado en algún momento. Los testimonios hablan de una experiencia mentalmente agotadora y brutalmente frustrante. No por la violencia explícita, que para un juego de esos tiempos ya era mucho decir, sino en realidad por la ausencia de control. El jugador nunca sabía si estaba haciendo lo correcto. Cada decisión que hacías en ese juego parecía tener peso, como que cada cosa que hacías habría una consecuencia. Después de cierto tiempo, los comentarios simplemente cesaron. No hubo comunicado, tampoco hubo una que otra aclaración. Solamente Killswitch dejó de mencionarse, como si alguien hubiera decidido que la conversación
tenía que acabar en ese preciso momento. El siguiente juego es Sax-Satan. Es cierto, este es un poco más conocido, incluso en YouTube puedes buscar gameplays. Casi todos conocen a Sax-Satan por tal vez algún video en específico, pero antes de eso hubo menciones breves y confusas en foros pequeños. Te explico. Usuarios hablaban de un juego con ese nombre, pero las descripciones que daban de esas versiones no coincidían con la versión que es la más conocida. Algunos afirmaban que el juego tenía algunas rutas distintas, imágenes que no aparecían después, audios que parecían mensajes fragmentados. No era solo un juego extraño, era un juego inconsistente. Nada de lo que hacías, nada de lo que pensabas, nada de las cosas que ejecutabas en esas versiones tenía algún sentido. No se trasladaba a la pantalla, sin importar cuál fuera tu acción. Una de las teorías más inquietantes es que Sax-Satan funcionaba como un juego adaptativo. O sea, todas las versiones que habían se adaptaba al tipo de jugador. No era un sentido técnico avanzado. Más bien me refiero a un término algo más narrativo. El contenido parecía cambiar según el usuario. Era como si el juego respondiera a quien lo estaba jugando. Todo lo que pasaba era diferente para cada persona que lo jugaba. Nuevas rutas, cosas escritas diferentes, cosas diferentes para hacer. Tal vez me imagino que si alguna persona que tuvieran versiones diferentes se encontraban, no podrían ayudarse ya que no sabían exactamente qué es lo que hacían. Cuando Sax-Satan se hizo famoso, la versión que circuló era mucho más contenida. Esa es la versión que puedes encontrar en YouTube o algunas páginas. Era, digamos, un poco más inocente, más predecible. Eso lleva a muchos a pensar que algo fue eliminado deliberadamente, que la versión que al final es la más conocida no era exactamente mala, aunque bueno, la versión actual también tiene sus cosas oscuras, y créanme que muy oscuras. Y para terminar, quiero hablar de The Well. Me refiero a un mod de uno de los videojuegos llamado High Life, que en su tiempo fue uno de los juegos con más mods experimentales. Muchos de esos mods eran pruebas conceptuales, tenían un objetivo, una sola dirección. Pero el mod del que te hablo hoy era totalmente lo contrario. The Well parecía que era uno de esos tantos mods, pero la cosa estaba mucho más lejos de la realidad. Ese juego llamaba la atención porque no había un menú, tampoco había instrucción. El juego comenzaba con una caída, literal. Tu personaje iba cayendo en una especie de pozo que parecía no tener fin. Y el silencio no era absoluto. Mientras caías, el sonido del viento
el sonido de los ecos, sonidos lejanos, como si algo se moviera, pero que nunca se mostrara, golpeaban tu mente, tu cuerpo, todas tus emociones. Algo que llamaba la atención en The Well eran los mensajes. Cuando por fin caías, aparecían mensajes en las paredes que no parecían escritas por el jugador, sino que parecían pensamientos, parecían confesiones, parecían fragmentos de alguien que había estado ahí antes. Como que la versión que estás jugando tú era una versión ya iniciada. Pero eso no era lo más extraño que tenía The Well. Lo más extraño era que el juego se cerraba de manera abrupta. No te explicaban nada. No tenía una pantalla de error. Simplemente terminaba. Como si el mod hubiera cumplido su propósito. O sea, de perturbarte, con todo el ambiente que te daba de muy mala vibra, de hecho. Pero no te explicaba absolutamente nada ese cierre. Es como si el juego te dijera, ya es suficiente, hasta aquí nomás. Tal vez ninguno de estos videojuegos existió realmente. O tal vez existieron solo el tiempo suficiente para dejar una historia. Porque déjame decirte que a veces el verdadero terror no está en lo que vemos en una pantalla. Más bien está en lo que no podemos comprobar. En lo que solo sobrevive como un rumor, como una advertencia. Y tú decides si eso es solo ficción o es algo más. Si el video te gustó, no olvides darle like, comentar y sobre todas las cosas, suscribirte por favor. Eso me ayudará a crecer en este pequeño canal. Yo soy Jason Bell y nos vemos en un próximo video. Bye.